Andino, carrera 12 horas Marlboro. El 26 de septiembre de 1971 se llevó a cabo la que hasta hoy es considerada como la competencia automovilística más importante del Ecuador, las 12 horas Marlboro. Un año después de su inauguración, el Autódromo Internacional de Yaguarcocha acogió una carrera de resistencia del calibre de las 24 horas de Le Mans o de los eventos deportivos más importantes del mundo. La REA y un andino los más esperados de la séptima vuelta. 2.000 kilómetros recorrieron, por diversas carreteras del país, los deportistas que han participado en la séptima vuelta a la República, que se reinició en la etapa Machala, Babahoyo, Guayaquil. Varios gestos esforzados se han dado a lo largo de las rutas, por los caminos buenos y malos. El puntero en el momento fue Fernando Madera, de Imbabura, pero las atracciones son un veterano piloto y un vehículo fabricado en el país, Luis Larrea y el andino. Los dos compitieron y en cada etapa eran los más esperados y reciben nutridos aplausos. Larrea de Tungurahua ha participado en todas las vueltas de Ecuador a los 27 años en este peligroso deporte, lo que posiblemente es una marca en América del Sur. Andino se bate con vehículos súper preparados y aunque no llega en los primeros puestos, siempre llega. En Cuenca lo esperaron más de 2 horas, pero igual le aplaudieron. Motivo de interés en esta vuelta es la participación de 2 parejas de esposos, los Cabrera que corren en un Pontiac y los Darquea en el andino. Etapas. 22 de noviembre primera etapa Quito, Ibarrilla, San Gabriel, Quito. 23 de noviembre segunda etapa Quito, Santo Domingo, Portoviejo. 24 de noviembre tercera etapa Manta, Quevedo, Ambato. 25 de noviembre descanso en Ambato. 26 de noviembre cuarta etapa Ambato, Guaranda, Riobamba. 27 de noviembre quinta etapa Riobamba, Payatanga, El Triunfo, Cañar, Azogues, Cuenca. 28 de noviembre sexta etapa Cuenca, Saraguro, Loja, Piñas, Santa Rosa, Machala. 29 de noviembre descanso en Machala. 30 de noviembre séptima etapa Machala, Naranjal, Boliche, kilómetro 454, Yaguachi, Babahoyo, Quevedo. El Empalme, Daule, Guayaquil. Primero de DIC octava etapa Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo, Aloac, Quito. Eduardo Darquea con su bella esposa, piloteando un andino llegó en el puesto 34 en la segunda etapa. Han pasado más de 50 años de la carrera más importante del Ecuador. Las 12 horas Marlboro, sin duda es una gran pieza de historia del Ecuador que merece los aplausos de la gente. Este modelo de andino del proyecto de General Motors, Transportes Básicos, fue el único que corrió, ni siquiera México pudo correr con un vehículo propio en esa época como el caso de la hormiga Volkswagen, o la camioneta rural Ramírez de origen mexicano. Lo más seguro es que el andino pudo haber obtenido un mejor puesto en la carrera a pesar del diseño rectilíneo del coche, pero debido a intereses de líderes y empresarios, no dejaron ver el máximo potencial del andino. No hubiera estado bien visto que un auto latinoamericano opacara a los modelos europeos y estadounidenses en la carrera. Sin lugar a duda el Ecuador tiene grandes corredores y podrían diseñar su propio automóvil y competir en igualdad con los extranjeros. A continuación la presentación del evento. 12 horas Marlboro, fiesta en el automovilismo deportivo del Ecuador. Pericia, habilidad, valentía. Los mejores pilotos de Argentina, Inglaterra, Italia, Colombia, Estados Unidos, Panamá, Cuba, Perú, Venezuela y Ecuador. Espectacular duelo entre el Porsche 917 y el Ferrari 512S. Los mejores carros del mundo. En Yaguarcocha vamos a alentar a nuestros volantes. Ortega, Mirilo, Ibanco, Peña, Piñolo, Chiriboga, Madera, Santa Cruz y más valientes ecuatorianos. 300.000 suples en premios y premio productos La Perla Clar. Cronometraje Omega.